Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sesión general del hospital. El día de hoy el tema es enfermedad arterial coronaria versus cardiopatía isquémica, que será llevada a cabo por la línea Servicio Cardiovascular a cargo del doctor Enrique Vallejo Venegas. Muy buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy, la línea de servicio cardiovascular les da la más cordial de las bienvenidas y particularmente, independientemente del tema académico que vamos a revisar, el día de hoy estamos aquí reunidos con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, agradecer a los residentes de la línea de servicio cardiovascular que egresan en el año de 2026. Fer, Jorge, Marina, residentes de cardiología, Axel, residente de la alta especialidad de cardiología nuclear, y en representación de todos los residentes del Centro Médico ABC que también egresan en este año. Los profesores del Centro Médico ABC nos sentimos siempre orgullosos de llegar a estas fechas. Compartimos la felicidad con ustedes y refrendamos año con año el orgullo de ser profesor en esta hermosa profesión. Hace un año, en la línea de servicio cardiovascular, los profesores del curso tuvimos la idea de cerrar el año académico con una cátedra en honor a los residentes que egresan. Nuestro primer profesor, a quien también honraremos el día de hoy, el doctor Eulo Lupi, impartió una serie de cátedras sobre una de sus grandes pasiones, que fue el ventrículo derecho. Fue, es y seguirá siendo. En este emotivo evento académico también fue acompañado de un desayuno con los directivos de nuestra institución, el ingeniero Subiría, el doctor Juvenal Franco, vicepresidente médico, el doctor Adiel Arash, presidente de la Asociación Médica, los profesores del curso, evidentemente el doctor Eulo Lupi y uno de sus grandes amigos, a quien recordamos con todo gusto, que es el doctor Julio Sandoval. Desde entonces, y esperemos que por muchos años, en la línea de servicio decidimos que esta plática, la del día de hoy, en febrero de cada año, sea un momento de felicidad y un momento académico, como lo dije desde un principio, para despedir a los residentes de esta institución que egresan año con año. ¿Por qué la cátedra doctor Eulo Lupi? Tendría que tomar muchos minutos de la sesión. En aras del tiempo no lo voy a hacer. Una disculpa, doctor Lupi. Pero el doctor Lupi sin duda representa al cardiólogo académico, institucional, administrativo, fuera y dentro del Centro Médico ABC, egresado de la Escuela Médico Militar, especialista en neumología y cardiología, fellow en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Trabajó por más de 35 años en el Instituto Nacional de Cardiología, en donde ocupó varios puestos, destacando jefe de la unidad coronaria, presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, del Consejo Mexicano de Neumología, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, titular de la Academia Nacional de Medicina. Ha publicado más de 170 trabajos, 100 de ellos en revistas de alto impacto, destacando por mucho sus trabajos en la enfermedad de Takayasu, clasificación en la cual está incluido su nombre. Más de 1000 citas en trabajos de alto impacto. El doctor Lupi, sin duda,
Ha sido un maestro de generaciones a lo largo de nuestro país y de Latinoamérica. Sería imposible enumerar el número de alumnos que hemos tenido el privilegio de formarnos bajo la tutela del doctor Eulo Lupi. Y para ello, el día de hoy he invitado a 4 representantes, dignos representantes de los trabajos académicos del maestro doctor Eulo Lupi. Por eso le doy la bienvenida el día de hoy a la doctora Isabel Sánchez, jefa del servicio de hemodinamia del Hospital General del Iste en Baja California y coordinadora del programa de tratamiento en cardiopatías congénitas, una asociación civil que trabaja a lo largo y ancho de la República y con quien hemos tenido una gran relación académica. Isabel, bienvenida, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenos días. Muchas felicidades a esta generación que egresa y estoy segura que harán un gran trabajo ya como profesionistas en sus diferentes instituciones que también seguramente estarán ahí ejerciendo. Muchas gracias. Y es para mí un honor tomar la palabra para expresar en nombre propio y de todos quienes hemos tenido el privilegio de ser sus alumnos, doctor, nuestro más profundo agradecimiento. Y pues bueno, hablar del doctor Lupi no es solamente referirse a un maestro de cardiología, es hablar de toda una escuela de pensamiento, una forma de entender la medicina y sobre todo de una manera de ejercerla con rigor científico, ética inquebrantable y profundo humanismo. Hay tantas anécdotas por recordar de nuestra época de residencia. Doctor, usted nos enseñó que el corazón no se estudia únicamente con el electrocardiograma y el ecocardiograma. Se estudia escuchando con atención al paciente, comprendiendo su historia y respetando su dignidad. Nos formó en la precisión diagnóstica, en la disciplina académica y en la responsabilidad que implica cada decisión clínica. Una anécdota que recuerdo es en mi residencia en el R2, la rotación de unidad coronaria. Yo estuve en un grupo en donde éramos muy amigos y seguimos siendo muy amigos y nos apoyábamos mutuamente. Entonces, todos al presentar en la mañana a los pacientes la evolución y demás, me llamó mucho la atención y fue y ha sido algo que nunca se me olvida. Un paciente de esos difíciles, con grandes compensación hemodinámica, un infarto de ventrículo derecho, con 2 Swan-Ganz, midiendo presiones, o sea, entendiendo perfectamente la hemodinamia de un infarto de ventrículo derecho. Y lo teníamos con todas las bombas de infusión, que decíamos la gravedad del paciente depende del número de bombas de infusión que tenía. Y yo terminé de presentar a mi paciente así a todo detalle y recuerdo que el doctor Lupi se me quedó viendo y me dice, vaya y ciérrele todas las bombas excepto tal. Y yo, ay, mi paciente se va a morir. Pues no, el entender la hemodinamia y la evolución de ese tipo de infarto, pues sí, fui y obedecí y gracias a Dios y al conocimiento y todo, el paciente sobrevivió. Cosa que a veces no pasa con otros pacientes, que también entendimos cuánto y cuál es el riesgo que un paciente se complique de estos. Sus clases no solo transmitían información, transmitían pasión. Su exigencia no era severidad, sino una invitación constante a superarnos. Usted nos enseñó que la medicina no admite la mediocridad, porque detrás de cada caso hay una persona que confía plenamente en nosotros. Y no solo él, también su familia. Hoy podemos afirmar que su legado no se mide solo en publicaciones, investigaciones o reconocimiento, sino en generaciones de cardiólogos que ejercen con el sello de su enseñanza, pensamiento crítico, ética profesional y profundo sentido humano. Gracias, doctor Lupi, por su paciencia, por su ejemplo, por su entrega constante a la formación de médicos y especialistas. Gracias por inspirarnos a ser mejores clínicos
y mejores personas. Su influencia vive en cada paciente que atendemos y en cada decisión que tomamos con responsabilidad y conciencia. Reciba nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra gratitud permanente. Muchas gracias. Podríamos dejar de invitar a un gran amigo, maestro también de muchas generaciones, líder en el área de rehabilitación cardíaca, jefe del Servicio de Rehabilitación Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, donde sin duda durante muchos años permeó la maestría del doctor Eulo Lupi. Doctor Ilarraza, le damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ilarraza. Muchas gracias. Enhorabuena por esta doble jornada donde los médicos residentes terminan sus años de preparación y donde se instaura esta muy merecida cátedra doctor Eulo Lupi en la sesión general del Servicio de Cardiología del ABC. La unidad coronaria era, cuando fui residente, un cosmos complejo e intenso, formador y devastador en todos los sentidos. El trabajo diario fue nuestro primer profesor, indiferente y mecánico. Las consultas, la interpretación de electrocardiogramas y las notas nos adiestraban técnicamente en lo mundano, siempre con prisa, bajo la dirección experta de quien era apenas 1 o 2 años mayores que nosotros. Todo parecía estar bien hecho. En el paso de visita teníamos nuestro primer golpe frontal contra la realidad. Los médicos de base revisaban cada caso y juzgaban nuestras acciones durante la guardia. Terminábamos llenos de lo que ahora llaman áreas de oportunidad, que nos hacían correr para afinar los últimos detalles antes de la sesión en conjunto. Cada viernes, la entrada del doctor Lupi a la sala de juntas generaba un silencio expectante. La presentación del caso comenzaba y casi podíamos ver cómo acomodaba la información en su mente. Al final, después de hacer un par de preguntas, tomaba la palabra y elaboraba un resumen tan preciso y enfocado que elevaba la talacha cotidiana al terreno de lo científico y lo conceptual. Su estancia en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez estuvo marcada por una presencia y conocimiento que hacían sentir cada paso que él daba. El orden clínico, el razonamiento crítico y la ciencia se materializaban con maestría en cada servicio y departamento en el que él estuvo, desde el piso de cardioneumología hasta la subdirección de investigación clínica. Hace tiempo que emigró hacia aquí, hacia el ABC, y desde entonces nos hizo falta su presencia, marcada diariamente por la virtud. A los residentes, enhorabuena por haber terminado esta primera parte de su formación, donde obtuvieron las habilidades para cumplir con calidad sus funciones como especialistas en cardiología. Su camino apenas empieza, y esta fase que hoy comienza debe de llevarlos a ese nivel de maestría que tanto necesitamos. Siempre es importante que nosotros tengamos un ejemplo a seguir. Y qué mejor que el ejemplo del doctor Eulo Lupi, que conjuntaba la práctica clínica, el orden, la disciplina, el cuidado, la investigación profunda, la asociación clínica con todo lo que es la teoría y la enseñanza. Doctor Lupi, muchas gracias por haber sido uno de mis maestros en este camino largo, interminable, que es la medicina, que es la cardiología.
Gracias por haber sido formador, como decía Isabel, de una corriente de pensamiento, una forma de ver las cosas que muchas veces nos aclara lo que los libros no pueden hacer. Enhorabuena nuevamente, muchas gracias Enrique y felicidades doctor Lupe y felicidades muchachos. Nos comunicamos con la magia de la tecnología al sureste y en el sureste nos encontramos con un amigo y un alumno del doctor Eulo Lupi, doctor Mario Morales padre, doctor Mario Morales hijo, fundadores de una de las clínicas más importantes en el sureste de nuestro país, el Hospital San Lucas. Es para nosotros, desde el Centro Médico ABC, tenerlos aquí. Es un privilegio. Doctores Morales, los escuchamos con atención. Es un privilegio realmente ser un amigo de tan distinguido cardiólogo que es el doctor Eulo Lupi Herrera, un gran maestro para todos nosotros. Y por este medio, hacerle en lo personal un reconocimiento a su excelente y muy merecida trayectoria académica como un gran maestro de la cardiología mexicana. Quienes no hemos vivido de ti un poco o un mucho de tus conocimientos en tus conferencias magistrales o simplemente platicando contigo fuera del foro o leyendo tus excelentes publicaciones o los libros de tu autoría o tus investigaciones para nutrirnos de tus ilustres conceptos. Recuerdo con nostalgia los momentos de grata convivencia en nuestro viejo Instituto Nacional de Cardiología, donde fuiste jefe de residentes, donde desde entonces destacabas y se proyectaba en ti el personaje que se hizo realidad. Nuestra convivencia y amistad durante estos largos años me han hecho admirarte cada día más por tu incansable labor de enseñanza y compartir tus conocimientos, porque como decía el maestro Chávez, aquel que no comparte sus conocimientos, se les pudren estos junto con el alma. Felicito muy cordialmente a los residentes de cardiología y a todos los residentes que egresan y cumplen sus sueños en esta honorable institución, el Hospital ABC de México, pues ellos seguramente son testigos que compartiste con ferviente entrega tus conocimientos y siempre serás un referente en su vida profesional como todo un maestro distinguido. Y desde luego que esta conferencia lleva con mucho honor tu nombre. Mi estimado y querido amigo Eulo y mi maestro también, recibo un fuerte abrazo y felicitaciones desde Chiapas. Muchas gracias. Doctor Eulo Lupi, un afectuoso saludo desde Chiapas. Gracias al doctor Vallejo por habernos participado en este evento. Muchas felicidades a los médicos residentes que hoy egresan. Como pueden ver ustedes, aquí en la magia de la comunicación, como hacía el doctor Vallejo, acá hay sentadas dos generaciones. Ambas generaciones formaron parte de la enseñanza y de la sabiduría del doctor Eulo Lupi, ambos de diferentes contextos, pero aquí estamos siempre enalteciendo y tratando de hacer las cosas y dejar el sello y la huella que el doctor Eulo Lupi fue fuente de inspiración de muchos de nosotros aquí en el sur, en Chiapas. Déjeme decirle, doctor Eulo Lupi, que en mi consultorio he pegado un cuadro en donde está la foto de mi señor padre, que está aquí a mi lado. Estoy hoy, está mi hijo. Y uno de mis sueños, cuando estuve en el instituto, fue haber hecho cardioneumología. Quizá usted nunca lo supo porque, como decía el doctor Almes y Larraz y el doctor Isabel, imponía tanto respeto que a veces se nos era un poco difícil expresarle algunas ideas, pero usted fue mi fuente de admiración para poder haber hecho cardioneumología
junto con su hermano, el doctor Julio Sandoval. Con él sí compartí parte de esa inquietud, pero la vida dio diferentes giros y me incliné por otra área, pero siempre voy a recordar la huella que usted dejó, su imponente presencia siempre en las visitas de la unidad coronaria, que coincido con mis antecesores, que era algo que todos vivimos con mucho temor, pero fueron años de un excelente aprendizaje, de que nosotros cada uno hayamos podido copiar de usted muchas de sus aptitudes y de sus actitudes. Recuerdo muy bien algunas de sus frases en las que usted nos enseñaba que nunca intentemos curar el cuerpo sin antes no haber curado el alma de los pacientes, dentro de muchas enseñanzas que usted nos dio. Y es una suerte y es una envidia que los residentes del ABC, lo digo a título personal, pues cuenten todavía con usted. Si yo pudiera regresar el tiempo, me encantaría volver a regresar tiempo atrás, poder disfrutar de sus palabras, de su enseñanza y de la filosofía, no solo de la medicina, sino la filosofía de la vida. Gracias nuevamente, un abrazo a todos los residentes. Doctor Lupi, toda mi admiración y respeto. Gracias al doctor Vallejo y gracias a todos por habernos permitido estar aquí con ustedes en este magno evento. Gracias. No podríamos. Muchas gracias, doctores Morales. Saludos a Chiapas con mucho cariño. Siempre hemos sido bien recibidos todos los profesores del Centro Médico ABC. No podíamos pasar por de largo la formación de los residentes a lo largo de la República sin tener como ejemplo a la doctora Paola, conocida por todos nosotros. Paola, egresada de este Centro Médico ABC, colaboradora cercana del doctor Eulo Lupi. Por favor, Paola Romano, si nos quieres dirigir algunas palabras para finalizar esta pequeña sección. Gracias, doctor Vallejo, por la invitación. Primero quiero felicitar a los residentes, a Marina Márquez Abreu, a María Fernanda Vargas Asensio y al doctor Jorge Luis Denis Bravo por su culminación de una etapa tan importante que es la residencia de cardiología. Para mí, hablar del doctor Eulo Lupi es no solo una semblanza bibliográfica con gratitud y cariño, sino es algo mucho más importante. Para mí es un verdadero honor poder decir unas palabras el día de hoy en un espacio que lleva el nombre del doctor Eulo Lupi, no solo como un reconocimiento formal, sino como un homenaje profundo merecido a su trayectoria. Hablar del doctor Lupi es hablar de una figura que marcó generaciones completas de médicos y cardiólogos, y para quienes tuvimos la fortuna de aprender de él, su nombre no representa únicamente un currículum impresionante o una bibliografía extensa, sino un ejemplo vivo de lo que significa ejercer la cardiología con excelencia, con disciplina y con vocación académica. Cuando se revisa su bibliografía, se hace evidente algo muy claro del doctor Lupi. No escribía por escribir. Su producción científica tenía un propósito: enseñar, dejar huella y aportar al avance real de la cardiología. Su obra académica abarca múltiples áreas fundamentales, pero siempre con un sello característico: claridad clínica, rigor científico y una visión profunda, práctica, centrada en el paciente. Una parte muy importante de su legado bibliográfico se encuentra en contribución a la cardiología clínica, publicaciones que reflejan una forma de pensar ordenada, precisa, basada en la observación, en la evidencia, pero también un criterio médico que solo se construye con años de experiencia. Es importante mencionar al doctor Eulo Lupi como la participación destacada en el ámbito de la investigación clínica cardiológica, aportando publicaciones que ayudaron a fortalecer el conocimiento y toma de decisiones en enfermedades. Más allá de los temas específicos en los que sabemos que el doctor Lupi pues dejó huella, tanto en ventrículo derecho, todo lo que nos ha dejado, su bibliografía tiene un valor enorme porque representa un puente entre la medicina académica y la medicina real, esa que se ejerce todos los días en los hospitales, en las terapias intensivas, en las unidades coronarias, en la consulta y en la vida cotidiana de nuestros pacientes.
Su obra no se limitó a artículos científicos. Su legado incluye capítulos, participación en textos médicos, aportaciones educativas que han servido para formar generaciones completas. Creo que es lo más valioso que el doctor Lupi no solo es un médico que ejerció la cardiología, la construyó, la compartió con todos nosotros y nos las enseñó. Como alumna, siempre me ha impresionado cómo una persona puede dejar una huella tan profunda en tantas áreas, en la medicina institucional, en la práctica privada, en la docencia y en la investigación. Su trayectoria demuestra que la grandeza profesional no se mide únicamente por títulos o cargos, sino por el impacto que se deja en las demás. Hoy, al rendir este homenaje, yo no puedo evitar de pensar mucho más que un listado de publicaciones. Es el reflejo de una vida dedicada al conocimiento, a la formación médica y al compromiso de la cardiología. Por eso, en esta conferencia que lleve su nombre, no solo honra su historia, sino también nos recuerda lo que significa ser verdaderamente, a ustedes nuevos residentes, ser un maestro, alguien que trasciende en la mente, en la práctica y en el corazón de sus alumnos. El doctor Eulo Lupi, gracias por su legado, gracias por su ejemplo y gracias por todo, por toda su obra, doc. Con mucho cariño. Gracias a todos los participantes hasta el momento. Sirva de huella para todos los residentes como un maestro permea a lo largo de toda la República y de toda la vida e impacta en cada uno de nosotros. Como lo dice el proverbio chino, nunca se les olvide, cuando bebas agua, recuerda la fuente. El doctor Lupi nos ha preparado unas palabras. Doctor, por favor, si gusta tomar el micrófono. Caray, pues no es fácil. Después de haber escuchado todas estas voces de diferentes partes que no estaba contemplado en lo que he preparado. Pero solo iniciaré diciendo que la palabra gratitud se queda sumamente corta. Director de la línea de servicio de cardiología, doctor Enrique Vallejo. Al grupo honrado de residentes de cardiología, distinguidos médicos, siempre reconocidas enfermeras y paramédicos de este centro. Les expresaré lo que intitulo como reminiscencias en el entorno de la medicina cardiológica moderna. Iniciaré esta singular y muy honrosa oportunidad de la vida con gratitud extrema para el Ser Supremo, con formidable reconocimiento para el doctor Vallejo y sus estrechos colaboradores por haber tenido la iniciativa y la bonomía de incluir mi nombre en este coloquio anual y mi participación en esta apreciada charla de la línea. Nunca dejaré de mencionar el generoso aval que dieron las autoridades de esta institución. Sin ello, nunca hubiera podido ser concretada. Por lo tanto, no dejaré de mencionar el generoso aval que dieron y que para así aconteciera a las autoridades que liderean la vicepresidencia médica, a los presidentes de la sociedad médica y de la práctica médica grupal de nuestra especialidad. No pretendo ocultar la satisfacción que me abarca de que este noble suceso haya recaído en este sujeto, pero haré énfasis
sin el mínima duda, y les expresaré la dicha conmensurable, pero mucho más que esta esté para y dedicada a las y los médicos residentes de cardiología de este centro, los que ahora finalizan esta etapa inicial de formación de la especialidad. Anoto también que la iniciativa primaria de honrarlos resulta por demás encomiable y recae en nuestro presidente y director de la línea de servicio. Pero les comentaré, además hay otras razones humanas, cotidianas, médicas, vividas, por las que representa de gran valía que ésta sea en honor de las y los médicos residentes que egresan. Necesariamente obligado estoy a remontarme al año de 1975, en los albores de la unidad de terapia intensiva, donde asistía como tratante, y les confesaré que disfrutaba de manera considerable las charlas académicas versátiles y aquellas de índole formal que tenía con los jóvenes médicos residentes de la unidad de terapia intensiva, bien llamada con todo reconocimiento Mario Chapiro. Si ellos expresaban que transmitía conocimientos, lo más relevante era que yo siempre los recibía y era un estímulo para los médicos residentes, pues mucho más, y con creces lo era para esta persona. Desde entonces aprecié la trascendencia de ese mágico amalgamiento humano-médico, lo atesoré y lo retengo a la fecha, lo que se repite afortunadamente en el seno de los sectores de cuidados intermedios e intensivos cardiovasculares. Pero más aún, los imborrables y relevantes pasos de visita médica no escapan de mi memoria. Cuando me expresaban, ¿lo puedo acompañar?, a lo que yo respondía, sí, desde luego, pasemos visita, donde hasta ahora lo sigo guardando en la línea de servicio. También confesaré que en esa parte recóndita, privilegiada de nuestra mente, recapacitaba, y lo pienso aún. No saben el gran favor que me están haciendo, y con transparente sinceridad a la fecha lo memorizo, lo atesoro más y más. Estos hechos imparables son verdaderos misterios que el Supremo Creador nos ha dado, donde se enlazan lo material, el que va sufriendo de mezcla implacable de inflamación con el declive orgánico de los años, y que se ensambla sabiamente con lo sublime de lo intangible, y que él, con su bondadosa bonomía en lo espiritual, todavía nos da el lujo del libre albedrío. Es donde finalmente nos concretamos, los seres humanos que recorremos esta vida terrenal. Además, respetuosamente les expresaré, bajo y en este horizonte, les recuerdo que donde habían maestros, coexistían la categoría de alumnos, los que algunos hoy son nuestros maestros, y así sucesivamente se repetirá el enigmático y maravilloso carrusel de la vida. En el camino por venir, lo que resulta parte sine qua non de nuestra esa naturaleza humana y galena. Y que para nosotros será la consecuencia de la misión individual o liderando en la colectiva, lo que será lo que finalmente forjemos y pretendamos heredar de esta vida terrenal en el terreno de la cardiología. Distinguidas y gentiles médicos residentes, prueba palpable e imparcial de lo antes mencionado para ustedes es lo que han sido y son
innumerables egresados de este centro médico ABC. Y lo refrendo como ejemplo, como anteriormente lo he aludido al señor doctor Julio Sandoval Zárate. Afortunados fuimos de coincidir en su etapa inicial de discípulo, verdadero tesoro natural, con elegancia, sin soberbia, con humildad, crítico, con sólidas bases, con enorme potencialidad creativa. Es más, llegó a convertirse en maestro de modo cristalino para los que asumimos el papel de ser los supuestos capacitados y que en su camino y al final con júbilo acabamos como educandos. Ejemplo humano y médico a emular, como son ahora ustedes, justamente jóvenes creaciones valiosas, más con el reto del encargo para mantener y optimizar el prestigio de este centro. El camino de la vida no es recto, es tortuoso, así que si se inclinan, no se caigan, y si así acontece, levántese con orgullo, poseen las premisas para que con la textura de la humildad, la sabiduría de su intelecto, podrán concluir airosos en sus preciadas metas. Ya casi para concluir, estos pensamientos tornados en palabras, les haré esta observación avalada por una larga residencia de la especialidad, más de 50 años. Nunca marginen la clínica, esta es y será la piedra angular de nuestra medicina, aunque ante los años señalados de mi residencia en cardiología me han permitido conocer, recrearme en lo productivo, avasallador de los avances tecnológicos y finalmente mejorando, eso sí, la calidad en el diagnóstico y del tratamiento. A la vez también lo acepto transparentemente. Va en paralelo, mas no en la misma magnitud, sí en menor cuantía han brotado las limitaciones que me hacen comprender y entender mejor a la amada, pero que jamás será despreciada, ni podrá ser antepuesta, la instituible clínica médica cardiológica. Por la enseñanza de maestros magnánimos, en los valiosos tenores humanos como en los preciables académicos se me aconsejó. Y ahora parafrasearé lo que enfatizo para ustedes. Siempre indaguen e inquieran y estudien el verdadero origen de la fisiopatología médica incrustado en la tecnología, su aplicación, sus limitaciones en la práctica del embrujador e inigualable arte de la medicina. No lo den por ofrecido, tomado ni asentado como una verdadera moderna holística. Solo así se podrá fusionar la autenticidad que debe regir y es la que nos permite estar cerca de la loable ambición de alcanzar la ardua meta de la excelencia médica. La medicina clínica nunca dejará de ser, como siempre lo ha sido, solemne, difícil y fina de destrezas para lo que la ejercemos de manera cotidiana. No pretendo concebir esta oportunidad sin agradecer, sin haber contado con su atención y poder formular mi reconocimiento imperecedero para todos ustedes. Un voluntarioso y desmesurado abrazo con gratitudes desbordadas trazadas en ese misterioso horizonte que va más allá de lo que percibimos, eso que nos obliga a
esos límites infinitos e incógnitos, los que así hasta ahora permanecen del precioso y maravilloso universo. Nunca, jamás dejaré de expresar mi agradecimiento por su gran generosidad derramada para este ser a nuestro magno creador. Muchísimas gracias. En los próximos minutos que nos quedan, intentaremos presentar la ponencia que ha sido preparada para el día de hoy, titulada Enfermedad arterial coronaria versus cardiopatía isquémica. La enfermedad arterial coronaria es un concepto fundamentalmente anatómico y que se asocia frecuentemente con la presencia de placas ateromatosas en las paredes de las arterias coronarias y que en algunas ocasiones disminuye el flujo coronario. Hoy día en la enfermedad arterial coronaria podemos incluir a la disfunción endotelial, totalmente distinta de lo que es la cardiopatía isquémica, nunca sinónimos. La cardiopatía isquémica es un concepto fundamentalmente, intrínsecamente funcional y se define de manera sencilla, aunque en todo su proceso es muy complejo, como el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en la célula miocárdica. Frecuentemente, esta situación está asociada con enfermedad arterial coronaria y disfunción endotelial. Sin embargo, debemos tener siempre en mente que puede existir isquemia en ausencia de enfermedad arterial coronaria y o disfunción endotelial. De tal manera que el primer principio es nunca suponer que estenosis coronaria es igual a alteraciones en la perfusión miocárdica y a su vez a isquemia miocárdica. Conceptos fundamentales que harán que después de una buena clínica podamos seleccionar correctamente el método, el auxiliar diagnóstico ideal para evaluar estos aspectos. Los métodos diagnósticos tienen dos características principales, fundamentales de conocer, que es la eficacia y que básicamente es la certeza diagnóstica, sensibilidad, especificidad y valores predictivos, y la eficiencia, que depende del buen clínico. Un método puede tener una gran certeza diagnóstica, pero si el clínico no lo selecciona en el escenario adecuado, la eficiencia de este método será inútil e incrementará los costos de la atención. Estos conceptos que hoy suponemos obvios, en los años 90 no lo eran tanto. Cuando los primeros estudios demostraron la discrepancia que había entre la presión a través de una placa ateromatosa y la ausencia de isquemia aún en presencia de estenosis. Este tema que en los años 90 fue un pelear entre la cardiología nuclear y la angiografía invasiva. A partir del año 2000, cuando la tomografía nos permite evaluar la anatomía coronaria, volvió a surgir. ¿Es lo mismo enfermedad arterial coronaria y o cardiopatía isquémica? Y la respuesta es no. El primer elemento identificable en la enfermedad arterial coronaria, hoy día, sin duda, es la presencia de calcio en las arterias coronarias. El artículo original de Agatston, publicado hace ya varios años, en los años 90, hoy día citado 500 a 600 veces anualmente en las mejores revistas, tiene cerca de 10,000 citas, comparado con otro de los grandes clásicos como el estudio de la estratificación de riesgo de Diamond y Forrester en el New England, incluso publicado 10 años antes. Esto subraya la importancia de tener muy claro
¿Qué es el calcio coronario y para qué sirve? Hoy día el calcio coronario nos sirve en primer lugar para estratificar de una manera económica el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Existen guías publicadas en todos los países y continentes donde existen algunas diferencias aún, pero básicamente aceptamos que aquel sujeto que no tiene calcio, el valor de calcio 0, tiene un mínimo riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria y un evento cardiovascular. El calcio identifica quién tiene ya esta enfermedad. Este índice también nos ayuda para planear el tratamiento de nuestros pacientes. ¿A quién debemos de darle aspirina? ¿A quién debemos de darle estatina? O simplemente a quién no dárselos y ahorrar en el tratamiento de nuestros enfermos. El calcio coronario es algo dinámico. Nunca pensemos que la determinación del calcio coronario es una piedra en las coronarias y por ende estático. La calcificación de las arterias coronarias inicia con la inflamación, que ha sido demostrada ya por estudios de medicina nuclear con PET, con la captura de la glucosa marcada. Los primeros inicios de esta enfermedad son completamente inflamatorios. Y como lo vemos en verde, poco a poco esta inflamación empieza a ser microcalcificaciones. Y esa inflamación y esas microcalcificaciones consolidan el estado más vulnerable de la enfermedad arterial coronaria, en donde los síndromes coronarios agudos suceden. Conforme esta inflamación y estas microcalcificaciones se consolidan, por dos razones principales, por la genética del individuo o por el tratamiento del médico, y este calcio coronario se incrementa en las arterias, la enfermedad se va poco a poco estableciendo en una manera más estable y disminuye el riesgo de ruptura de la placa. Esto es un verdadero continuo, pero en este continuo estos tres estados coinciden. Y es obligación de nosotros identificar en este estudio cuándo estos estados concluyen y en qué momento hacen más vulnerable al paciente. Y eso no es solo conocer un número, es conocer todo un aspecto en el contexto del enfermo. No es lo mismo tener un número bajo de Agatston a los 40, 45 años que tenerlo a los 70 y viceversa. También es importante identificar y aprender a describir cuál es la distribución de esta calcificación, si es homogénea o heterogénea. Y en términos generales, mientras más heterogénea es esta distribución del calcio, a pesar de un número bajo, más es el riesgo de ruptura de placa y de un síndrome coronario agudo. Esta información no solo se obtiene con un estudio en específico. Estamos hoy día obligados a revisar todas y cada una de las tomografías de tórax de nuestros pacientes, independientemente de cuál sea el motivo de ella o el diagnóstico del enfermo. Ahí está esa información en las tomografías y ese puede ser el primer paso para salvar una vida o evitar un evento vascular mayor. Primer mensaje a casa: el índice de calcio coronario no es un sinónimo de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Es un método sensible y de elevado costo-beneficio para demostrar enfermedad arterial coronaria y establecer de manera muy temprana medidas preventivas y estratificar el riesgo de eventos cardiovasculares. El segundo método anatómico que tenemos hoy día con gran certeza diagnóstica es la angiotomografía coronaria. La angiotomografía coronaria es intrínsecamente un método anatómico, bien indicado en sujetos con sospecha de enfermedad arterial conocida y riesgo intermedio a bajo, no con sujetos con enfermedad arterial conocida y riesgo intermedio alto. El valor predictivo negativo de la
angiotomografía coronaria alcanza casi el 100%. Es decir, quien no tiene enfermedad demostrada por angiota coronaria, no tiene enfermedad arterial coronaria. El valor predictivo positivo es alto, más del 80%. Pero, sin embargo, el valor predictivo positivo en lesiones intermedias, aquellas que van entre el 50 y 70%, alcanza un apenas aceptable 60 a 80%. No es solo importante identificar el grado de estenosis de las arterias coronarias. Una de las grandes virtudes de la angiotomografía coronaria es la caracterización de la placa e identificar aspectos morfológicos independientes de la estenosis que pueden predecir isquemia o pueden predecir síndromes coronarios agudos. En muchas ocasiones es más importante caracterizar la placa que identificar el grado de estenosis. Sin embargo, existen muchas situaciones en la práctica diaria que hacen que este método no sea tan eficiente. Pacientes con índices de calcio elevado, pacientes revascularizados, pacientes con stents, son pacientes en donde la certeza diagnóstica y el valor predictivo positivo de este método disminuye significativamente, por lo cual este método no está indicado en enfermos con enfermedad arterial coronaria conocida o bien revascularizados. Otro de los escenarios donde la angiotomografía coronaria se ha colocado como un método muy útil es en el estudio del dolor torácico en sala de urgencias. Sin embargo, debemos reconocer que hasta un 40% de los estudios que son bien indicados requieren de estudios funcionales. Y hemos dicho hasta el momento que la angiotomografía coronaria es un estudio fundamentalmente anatómico. Sin embargo, hoy día nos estamos acercando a darle ese toque funcional a la angiotomografía, bien sea en el escenario del dolor torácico agudo, como en pantalla lo vemos, artículo publicado por nuestro grupo de trabajo en esta institución, al cual se le dedica una editorial en donde se demuestra y se reconoce que la evaluación de la perfusión estática, primer paso funcional de la tomografía, puede ser útil para disminuir este 40% de estudios funcionales. Hoy día está muy de moda hablar de la evaluación de la reserva fraccional del flujo coronario por tomografía, principio que se basa en decir que la sangre es un líquido newtoniano. ¿Qué significa esto? Que la sangre es como el agua que corre a través de una tubería sin bifurcaciones. Y evidentemente esta teoría no es cierta. La sangre para nada se acerca a lo que es un flujo newtoniano y los vasos sanguíneos no son una tubería sin bifurcaciones. Existen muchas limitaciones en la aplicación de esta fórmula para evaluar el impacto funcional de las estenosis, como la disponibilidad, el tiempo de procesamiento, el calibre de los vasos, la estenosis, grandes calcificaciones. No es útil en pacientes revascularizados y en escenarios agudos como el infarto agudo del miocardio. Existe una segunda manera de evaluar la perfusión o el impacto funcional de las arterias coronarias por tomografía, que es lo que conocemos como evaluación dinámica de la perfusión miocárdica, que no es más que adquirir la angiota coronaria bajo una vasodilatación máxima, habitualmente usando adenosina, y ver cuál es el pico máximo de vasodilatación y flujo a través del miocardio, compararlo con zonas sanas, zonas medianamente enfermas o zonas muy enfermas, es decir, la diferencia del flujo máximo de las zonas o de las arterias, territorios vasculares sin lesiones, con
las arterias de territorios vasculares enfermos. No solo es el pico máximo, sino es la tasa de lavado de ese contraste. De tal manera que con el software en la tomografía podemos identificar enfermos con enfermedad trivascular y definitivamente flujos bajos comparado con enfermos sin lesión, pacientes sin lesiones, en donde el flujo máximo es significativamente menor y la tasa de lavado del contraste por la lentitud del flujo es mucho más lenta en sujetos enfermos. Esto se puede cuantificar. Y hoy día en el mundo ya existen valores aproximados para cuantificar el flujo máximo, el volumen de sangre e incluso su lavado, y nos estamos acercando a evaluar la capilaridad de estos pacientes. Estos datos ya están validados con el gold estándar en el flujo que es el PET. En nuestro servicio también hemos empezado a adquirir experiencia. Hemos determinado cuáles son los valores del flujo máximo en nuestra población del ABC. Hemos correlacionado con el flujo de reserva medido por tomografía y hemos visto lo que ya algunos otros artículos habían afirmado. El FFRCT es útil para identificar qué sujetos no tienen alteraciones en el flujo, mas sin embargo enferma a muchos pacientes porque su sensibilidad es baja, aunque su especificidad y valor predictivo negativo es muy alta. Este trabajo fue previamente presentado a un congreso mundial y recientemente, bajo la tutoría del doctor André Rangel, ganó el primer lugar en la primera jornada de investigación que se llevó a cabo en nuestro hospital. Como les decía, la evaluación de la perfusión dinámica por tomografía es una estrategia más funcional que la evaluación del flujo de reserva fraccional. Mensajes para llevar a casa. El mayor beneficio de la angiotomografía coronaria es el valor predictivo negativo para descartar enfermedad arterial coronaria en pacientes con riesgo bajo a intermedio. En pacientes sintomáticos con riesgo intermedio alto y enfermedad arterial coronaria conocida y o revascularizados, sobreestima el grado de estenosis e incrementa los costos de atención al requerir de estudios funcionales. La evaluación de la perfusión dinámica por tomografía es una estrategia más fisiológica que la evaluación del flujo de reserva coronario para identificar, para identificar la repercusión funcional de las lesiones. Finalmente, la evaluación de la cardiopatía isquémica. Sin duda que los estándares son los métodos de medicina nuclear donde verdaderamente se evalúa la presencia de isquemia, no la presencia de estenosis, no la presencia de alteraciones del flujo, sino los cambios en el metabolismo celular ocasionadas por esas disminuciones al flujo. El gold estándar sin duda es el PET. El PET es el primer método que nos enseñó, que nos permitió evaluar el flujo de reserva coronario y nos demostró que en pacientes diabéticos, un estudio clásico de Marcelo Di Carli publicado en el 2012, que aún en ausencia de enfermedad arterial coronaria en pacientes diabéticos, las alteraciones del flujo de reserva coronaria daban un pronóstico tan malo como aquellos diabéticos con enfermedad arterial coronaria obstructiva. Debemos de reconocer que el flujo no es igual a la presión coronaria. De hecho, como lo vemos en la diapositiva, incluso cuando ya hay presión en el sistema coronario, no hay flujo, porque existen otros elementos extracoronarios que impactan sobre la circulación de la sangre coronaria, que pueden ser la presión en el sistema venoso, la presión en cuña, alteraciones de reposo, el estrés en la pared, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que no debemos nunca confundir lo que es presión de perfusión, flujo coronario e isquemia. Como lo dijimos en un principio, la isquemia es aquella situación en donde el aporte no cumple con la demanda de oxígeno.
Y los radiotrazadores que usamos en medicina nuclear, en cardiología nuclear, tienen estas dos propiedades. Estar en el vaso, pasar al intersticio, pero si existen alteraciones metabólicas ocasionadas por hipoxia, por isquemia, el radiotrazador no va a entrar a la célula y en consecuencia vamos a ver un defecto. Cada vez que veamos un defecto de perfusión en un estudio de cardiología nuclear, debemos entender que ahí están sucediendo dos cosas. Número uno, no hay flujo. Número dos, esa disminución del flujo está llevando a cambios metabólicos en la función de la célula. Por eso hay tanta discrepancia, no solo en los estudios no invasivos, sino en los mismos estudios invasivos, hasta 40% de discrepancia. No es lo mismo reserva del flujo coronario que la reserva fraccional del flujo coronario. Existen diversas combinaciones entre estos índices, hasta 40% de discrepancia, y que cuando este conocimiento lo queremos trasladar al estudio del metabolismo, todavía la cosa se complica más. Y entonces vemos como a pesar de disminuciones de la presión de perfusión, del flujo coronario, puede o no puede existir isquemia. Isquemia la vamos a demostrar, como ya dijimos, cuando existen alteraciones metabólicas y que generalmente suceden en los estados más extremos de cambios en la presión de perfusión y del flujo coronario. Es por eso que la cardiopatía isquémica, identificar la cardiopatía isquémica, la presencia de isquemia, tiene el mayor valor predictivo positivo para identificar eventos vasculares coronarios mayores asociados a la enfermedad arterial coronaria y o cardiopatía isquémica. Finalmente, en pacientes con enfermedad arterial coronaria conocida, la evaluación de isquemia miocárdica es la estrategia de mayor costo-beneficio y por ende es el índice pronóstico de mayor valor predictivo positivo para eventos cardiovasculares mayores. No me resta más que unirme a las felicitaciones de todos los que participaron el día de hoy, desearles a nuestros residentes éxito, darles las gracias, desearles que el profesionalismo, la ética y la salud sean un acompañante eterno en su desarrollo profesional. A todos ustedes, muchísimas gracias. Queda oficialmente instituida la cátedra anual Dr. Eulo Lupi Herrera en honor a los residentes que egresan del Centro Médico ABC. Doctor Lupi, es un placer haberlo tenido con nosotros y a todos ustedes muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues muchísimas gracias a todos. Se da por terminada la sesión y se enviará una carta de agradecimiento por parte de la asociación por la sesión presentada y pues me uno a las felicitaciones y de los anuncios para nuestros participantes en línea están, si los pueden pasar. Recordarles que la próxima semana tenemos como conferencia magistral Past, Present and Future, The Innovative Spirit of Heart Transplantation, que será presentada por el doctor David Taylor Mayure aquí en el hospital. Importante todo lo que usted debería saber sobre el sarampión. Mañana va a ser a través de Zoom. El horario es de 3 a 4 de la tarde. Se enviará también la liga para que todos participen. La conferencia cultural Buscando el trazo propio, reflexiones sobre una identidad forjada entre el arte y el rigor del adiestramiento quirúrgico, el día 24 de febrero en el campus Observatorio. El primer curso FCCS de recursos limitados, dirigido a intensivistas, urgenciólogos y anestesiólogos, que se va avalado por Society of Critical Care Medicine. Esta se va a llevar a cabo el 13 y 14 de marzo de este año, también en el campus Observatorio.
el primer curso taller tratamiento del trauma facial que se va a llevar a cabo el 20 y el 21 de marzo de las 8 a las 14 horas. Se va a llevar a cabo en el Centro de Desarrollo en el campus, aquí en el campus Santa Fe. Y para las personas que quieran participar, es muy importante un save the date para la 33 carrera caminata por parte de la asociación el día sábado 16 de mayo. Ya se darán los datos para inscripción y este es el QR para que quien tenga el deseo de registrar algún curso aquí en el hospital. Agradecemos nuevamente.